Hola a todos de nuevo, chicos. Como os prometí esta mañana, os voy a pasar este PowerPoint sobre las propiedades textuales. Es la segunda vez que lo veis, lo visteis a principios de curso conmigo, porque lo vimos en clase y os lo pasé por el blog y por el correo electrónico, pero ahora lo voy a mandar con un audio explicativo. Vamos a hablar de la adecuación, la coherencia y la cohesión. Sabéis que en los comentarios de texto tenemos que hablar de estas tres propiedades, lo solemos hacer al final. Haré un repaso muy general a la adecuación y a la coherencia y me centraré, como os he prometido hoy, me centraré sobre todo en la cohesión, más concretamente dentro de la cohesión en la de Ixis, que es donde tenemos alguna dificultad más. Pues vamos a ello. Como bien sabemos, un texto es la unidad máxima de comunicación. Da igual la extensión. Nosotros solemos asociar el concepto de texto a un parrafito o un grupo de oraciones o de palabras que estén relacionadas, pero una simple frase puede ser un texto, si es adecuado, si es coherente y si está cohesionado. Siempre que se cumplan estas tres propiedades, podemos tener un texto, siempre que haya una unidad de comunicación, que se comunique algo y que sea adecuado, ¿vale? Son estas las tres propiedades que todo texto debe cumplir, como acabamos de decir. Adecuación, es decir, adecuar, adaptar el mensaje a esa situación comunicativa, que sea coherente, es decir, que tenga un sentido y que esté cohesionado, que gramaticalmente sea correcto, que esos enunciados estén conectados entre sí, ¿vale? Por eso se dice que la coherencia es una propiedad relacionada con el sentido del texto, mientras que la cohesión está relacionada con la forma. Evidentemente, nosotros siempre que comentemos un texto, se supone que va a ser un texto adecuado, ¿no? Que sea coherente también, va a tener un sentido y los enunciados van a estar relacionados. No nos van a preguntar en EBAU, no nos van a poner un texto que sea inadecuado, que no tenga los enunciados relacionados o que no estén conectados entre sí, ¿no? ¿En qué consiste esta adecuación? Cuando nosotros comentamos, por ejemplo, un artículo periodístico o un texto ensayístico, se supone que ese lenguaje se ha adaptado a ese receptor. En el caso de un artículo periodístico que se ha publicado en un periódico, ese lenguaje está adaptado a ese lector universal, los lectores del periódico. Cualquier persona que lea ese periódico, que lea ese artículo, en este caso vosotros, se supone que sois capaces de entenderlo porque se ha adaptado el registro de ese lenguaje a nosotros. Sea formal o sea más informal, ¿no? Incluso cuando el autor está utilizando un registro formal, esto se ve sobre todo en los ensayos, un registro un poquito más elaborado, con recursos estilísticos incluso, nosotros lo podemos entender. ¿Por qué? Porque está adaptado a nosotros, se ha adecuado, ¿vale? Somos receptores universales. Y esto es lo que tendríamos que comentar en este apartado. Cuando hablamos de adecuación, tendremos que comentar cómo es el registro, que generalmente pertenece a un nivel estándar, es un registro formal o informal, dependiendo, y conviene que si el autor está utilizando algún cultismo, se cite, ¿vale? Como un dato significativo, porque no suele ser lo normal, ¿vale? La coherencia, como hemos dicho, es la propiedad textual relacionada con el sentido del texto. ¿Y cómo sabemos si un texto es coherente? Pues se nota cuando lo leemos, se nota en la estructura, en que esa estructura siga un orden. Cuando nosotros empezamos el comentario lingüístico y empezamos diciendo si es un texto expositivo o narrativo, decimos si la estructura es deductiva o inductiva, ¿no? Tanto en una como en otra, incluso cuando son encuadradas o paralelas, da igual el tipo de estructura, se supone que el autor está siguiendo un orden. Pero lo importante aquí es que se vea que un texto es coherente cuando esos enunciados están relacionados entre sí, ¿vale? Que se siga un orden lógico y que no se digan contradicciones. Eso es la coherencia. Dentro de la coherencia estaría la progresión temática, que como explicamos en clase, se suele decir que hay tres, ¿vale? De tema constante, progresión temática lineal y de temas derivados de un hipertema. Lo vamos a ver aquí de una forma muy general, porque sabemos que en el comentario no tenemos ni espacio ni tiempo para desarrollar la progresión temática de un texto, ¿vale? Entonces, o bien se cita un ejemplo muy evidente que se vea, o directamente la coherencia la justificamos diciendo que el texto en sí guarda un significado unitario, conjunto, porque todos los enunciados, los párrafos y la estructura están relacionados entre sí, ¿vale? Pero no nos detenemos en la progresión temática.
No nos detenemos en la progresión temática, pero sí vamos a aprovechar este PowerPoint, este audio explicativo, para recordarlo. Y así, si nos sale algún ejemplo que sea muy evidente en un texto, si tenemos tiempo, lo podemos incluir. ¿De acuerdo? Vamos a repasar entonces qué era la progresión de tema constante, la progresión temática lineal y la progresión de temas derivados. Lo que tenemos que tener claro aquí es qué es el tema y el rema de un enunciado. El tema es la información conocida y el rema es la información nueva, ¿vale? Si yo digo, Patricia nació en Toledo, la información conocida es Patricia, la información nueva es esa información que se aporta, que se da de ese tema, ¿no? Se utiliza esta expresión en cuanto a lo que sea, y ese en cuanto a sería el tema. Me explico, en el ejemplo que acabo de poner, Patricia nació en Toledo, podríamos decir en cuanto a Patricia, esta nació en Toledo, ¿no? Por eso Patricia es el tema. Tema suele asociarse, no siempre, pero muchas veces suele asociarse con el sujeto de la oración y el rema con el predicado, ¿vale? Por si esto os ayuda a distinguir entre tema y rema. En este ejemplo que tenemos aquí, mis alumnos son inteligentes, podríamos decir, en cuanto a mis alumnos, es decir, mis alumnos es el tema, son inteligentes, es la información que yo aporto a ese sujeto que es el tema, ¿vale? Pero fijaos cómo continúa. El enunciado es este, es el siguiente. Mis alumnos son inteligentes, son muy rápidos pensando, ellos tienen bastante interés. Son 3 enunciados en uno, todos están relacionados, ¿verdad? Mis alumnos son inteligentes. Hemos dicho que mis alumnos es el tema. El rema sería son inteligentes. Pero en el segundo enunciado dice son muy rápidos pensando. Ahí se ha producido una elipsis del sujeto, una elipsis del tema. No está, pero se supone que son mis alumnos. Por tanto, el tema sigue siendo el mismo, los alumnos, aunque se haya omitido. ¿Lo veis? El tema es constante, no ha cambiado. Y en el tercer enunciado he hecho una sustitución. Ellos tienen bastante interés, pero ellos vuelven a ser mis alumnos. Es decir, en los 3 enunciados, el referente sigue siendo el mismo, vosotros que sois mis alumnos, ¿vale? Se haya utilizado una elipsis en su lugar o se haya utilizado una sustitución por un pronombre. Es un tema constante. El tema, el referente, el sujeto aquí, son las mismas personas, los alumnos. Por eso es tema constante. ¿Bien? En la lineal, lo que ocurre es que el rema del primer enunciado se transforma en el tema del siguiente, ¿vale? Fijaos, esta mañana estuve en el instituto. En cuanto a mí, esta mañana, lo que ocurrió es que estuve en el instituto, ¿no? Estuve en el instituto sería el rema. Y sigue el enunciado diciendo, allí tuve clase con los alumnos de segundo D. Allí que está recogiendo el instituto, que es lo que se ha mencionado justo, lo último que se ha mencionado en el enunciado anterior, ¿vale? Es decir, la última información se convierte en la primera del enunciado siguiente. Por eso se dice que la progresión temática es lineal, ¿vale? El segundo enunciado dice entonces, allí tuve clase con los alumnos de segundo D, y el tercero dice, ellos, es decir, los alumnos de segundo D, me entregaron las redacciones que mandé el día anterior, ¿no? ¿Veis? Es como una cadena. La información nueva, la información última del primer enunciado se transforma en la primera del siguiente y así sucesivamente. Esa es la progresión temática lineal. Y por último, temas derivados de un hipertema. Hipertema es un tema general, un tema muy amplio del que se van diciendo nuevas informaciones, ¿vale? Por ejemplo, aquí os he puesto 2 ejemplos diferentes. Nos vamos a centrar en el segundo, que es un poquito más fácil. Me he comprado un coche. Coche es un tema general, ¿vale? Y luego continúa diciendo, su motor es de inyección. El motor del coche. Pero el tema ya no es el coche, es el motor. Su motor, en cuanto a su motor, tema, lo que pasa es que es de inyección. Y continúa, el precio no es muy alto. En cuanto al precio, tema, no es muy alto, rema. La carrocería es preciosa. En cuanto a la carrocería, tema, es preciosa, rema. Son temas distintos y remas distintos. Sin embargo, el tema general es el mismo. Siempre estoy hablando del coche. Hay un tema muy general, el coche. Ese es el hipertema. Son temas derivados. Es progresión temática de temas derivados, ¿vale? Insisto, no vamos a tener tiempo para desarrollar esta parte de aquí. Pero si es muy evidente que en un párrafo el autor está haciendo mucho hincapié en un mismo tema y el sujeto es el mismo en varios enunciados constantemente, porque a lo mejor es una manera de que el autor quiera dar énfasis a algo,
sí que conviene que se cite, ¿vale? Pero no perdáis muchísimo tiempo en esto porque ya os dije que no nos va a dar tiempo. Mientras se entienda, con eso más que suficiente. Pasamos a los mecanismos de cohesión. Son todos estos que tenemos aquí, pero nosotros lo hacemos de una forma muy resumida. Aunque aquí parezca mucho, luego esto se nos queda en 3 o 4 líneas nada más, ¿vale? ¿Qué mecanismos de cohesión tenemos que citar en los textos? Pues si se repite muchísimo una palabra, eso es una mera repetición léxica. Por ejemplo, en el comentario que hemos hecho durante este periodo de las aceras son para peatones, se repetía muchísimo la palabra bicicleta, ¿no? Esa es una mera reiteración, mera repetición léxica. A veces se repite semánticamente una palabra a través de un sinónimo, eso es una recurrencia también. Las recurrencias son repeticiones. Podemos hablar de recurrencias o podemos hablar de sinónimos en el plano semántico, da igual. En realidad todo lo que hablamos, todo lo que decimos en los distintos planos está todo relacionado, ¿vale? Las fónicas no merece la pena citarlas en un comentario como los que nosotros hacemos. Repeticiones fónicas serían aliteraciones, se ve sobre todo en poesía, ¿vale? Elipsis, ¿sabéis lo que es? Se da cuando eliminamos un elemento que se sobreentiende por el contexto, porque se ha citado anteriormente. Deixis, anáforas y catáforas. La deixis nos vamos a centrar ahora un poquito más. Y luego los conectores, marcadores discursivos, todos los nexos que me ayudan a relacionar las ideas. En esta diapositiva os pongo ejemplos de esas repeticiones, de esas recurrencias, ¿vale? Como os he dicho, las repeticiones de sonidos se ven sobre todo en la poesía. Aquí os he puesto un ejemplo de aliteración. El ruido con que rueda la ronca tempestad, aliteración de la R. Léxicas es repetir la misma palabra, verde que te quiero verde, o esas bicicletas que veíamos en el último comentario de texto. Las semánticas es repetición de significados, por eso se ve en los sinónimos sobre todo, también cuando sustituimos una palabra por hiperónimos, como en este ejemplo que os pongo aquí, me encantan las margaritas, son flores preciosas. Podríamos haber dicho me encantan las margaritas son preciosas, pero para evitar esa repetición se hace una sustitución por un hiperónimo, ¿vale? Por eso lo que hago muchas veces en los comentarios es acabar con el plano semántico, el último de los planos que utilizo, y si yo hablo en ese plano semántico de los sinónimos o de los campos semánticos o isosemias o campos asociativos, lo que hago es enlazar ese apartado con las propiedades textuales, con la cohesión, porque son mecanismos que se pueden meter tanto en un plano como en la propiedad de la cohesión, ¿vale? Y luego repeticiones gramaticales que se dan cuando se repite una persona gramatical. Evidentemente si un texto principalmente está en tercera persona, se está haciendo una recurrencia de tipo gramatical en esa desinencia verbal. Vamos a ver estos ejemplos de sustituciones y nos vamos a ir directamente al primer texto que tenemos. Dice, vio un piso y lo quiso comprar. Podría haber sido vio un piso y quiso comprar el piso, pero para evitar esa repetición de la misma palabra, lo que se está haciendo aquí es hacer una sustitución por un pronombre. Es una sustitución pronominal y ese lo, a la vez, está recogiendo anafóricamente el significado del piso. ¿Lo veis? Es una anáfora porque se refiere a algo que se ha dicho anteriormente. Si seguimos leyendo, ocurre exactamente lo mismo. Esperaba que estuviera en casa, pero allí no había nadie. El adverbio allí, un adverbio de lugar, se está refiriendo a la casa. Es de nuevo una anáfora. Se refiere a algo que se ha dicho anteriormente. Y además es una deixis espacial, como vamos a ver ahora después. A veces las sustituciones se pueden hacer, como hemos dicho antes, por sinónimos, hiperónimos e incluso a través de recursos literarios. Fijaos en los últimos dos ejemplos. Dice, el jugador disparó el misil. Todos vieron cómo el balón entró en la portería. No ha repetido la palabra balón ni ha repetido la palabra misil. Se ha utilizado una expresión diferente para referirse a lo mismo, que es la pelota, ¿no? Solo que en el primer ejemplo ha utilizado un recurso literario, una metáfora, el misil, para referirse al balón. Y en el último ejemplo igual, me encanta tocar la guitarra, es un instrumento de cuerda. Están relacionados, el referente es el mismo, es la guitarra, pero se ha sustituido en la segunda oración por un hiperónimo, una palabra con un significado más general.
La elipsis, como bien sabéis, consiste en omitir un elemento que se sobreentiende generalmente porque ha aparecido antes en la oración. Si yo digo Carlos y Lucía son mis sobrinos mayores y luego continúo diciendo cuidan bien a Alejandro, no necesito decir otra vez Carlos y Lucía cuidan muy bien a Alejandro, directamente lo puedo omitir. Eso es una elipsis, como bien sabéis, es un sujeto omitido. ¿Bien? Y si digo cuidan muy bien a Alejandro, que solo tiene 1 año, ese que es un pronombre relativo, se está refiriendo a un antecedente que es Alejandro. Los pronombres relativos en realidad son anáforas. Recogen el significado del antecedente, el sustantivo anterior al que se refiere. Pasamos a los mecanismos de referencia interna. Muy brevemente voy a empezar por las anáforas y catáforas porque son más sencillas y luego ya nos vamos a la deíxis. Anáforas, como hemos dicho, son aquellas palabras que recogen el significado de algo que se ha mencionado anteriormente. Se ve sobre todo, como veis aquí, en pronombres, determinantes o adverbios. Me compré un nuevo libro, pero me lo he dejado en casa. Ese pronombre lo, se está refiriendo a un nuevo libro, algo que se ha dicho antes. Eso es una anáfora. Puede ocurrir lo contrario, que tengamos un pronombre que se refiere a algo que se va a decir después. Eso es una catáfora. Fijaos en el último ejemplo. Le dije a María que no viniera. Ese le se dice antes que a María, luego se especifica y sabemos a quién se está refiriendo, ¿no? Pero el le, que es el pronombre, aparece antes del sustantivo. Es decir, se refiere a algo que se va a mencionar después. Es lo contrario de la anáfora. Y luego tenemos la deíxis. Vamos a fijarnos en esta definición de Lyons, que es bastante significativa y recoge muy bien su significado. No la voy a leer entera, pero tenemos que saber que la deíxis es la localización e identificación de personas, objetos, eventos, etcétera, en relación con el contexto espaciotemporal de la comunicación, de la situación comunicativa, ¿vale? En una situación comunicativa, chicos, siempre se va a tomar como referencia el punto cero del emisor, la persona que habla, la persona que emite el enunciado, ¿vale? Si yo estoy en clase y yo os estoy hablando a vosotros, el punto cero es el yo del emisor, la persona que habla. ¿Y a quién se dirige? A unos receptores, a una segunda persona, que seríais vosotros en este caso. Incluso en este contexto ahora, aunque no nos estemos viendo, el emisor soy yo, que es la que está hablando, y los receptores sois vosotros, que sois quienes me estáis escuchando, ¿vale? Por eso se dice que la deíxis es la localización de personas, pero que las personas gramaticales que entran a formar parte de ese contexto comunicativo son la primera persona y la segunda, es decir, emisor y receptor, ¿vale? Siempre que pongamos un ejemplo de deíxis, si hay primeras personas gramaticales y hay segundas, son las que tenemos que citar, primera y segunda persona, emisor y receptor. A veces puede haber una tercera persona como un elemento deístico, si está en esa situación comunicativa presente, sí. Si no, la tercera persona no entraría dentro de los elementos deísticos, ¿de acuerdo? Vale. Una cosa que tenemos que tener muy clara es que las palabras deísticas, las palabras que indican deíxis, tienen que ser palabras con un significado muy, muy general. Palabras cuyo significado cambie dependiendo del contexto, ¿vale? Si yo digo, por ejemplo, aquí estoy bien, aquí es un adverbio, ¿verdad? Un adverbio de lugar. ¿Qué significado tiene el adverbio aquí? Pues como yo lo estoy diciendo ahora mismo, y estoy en el salón de mi casa, el significado de aquí será el de mi salón. Pero si vosotros decís aquí, el significado de aquí va a variar, porque el lugar será diferente, ¿vale? Las expresiones deísticas tienen que ser expresiones a través de palabras que tienen un significado ocasional, palabras cuyo significado sea diferente dependiendo de la situación comunicativa en la que se diga. ¿De acuerdo? Lo vemos aquí redactado. Dice, ¿cómo distingo si tengo un elemento deístico? Pues como os acabo de decir, el significado de las expresiones deísticas va a variar dependiendo de la persona que las diga, es decir, dependiendo del emisor de ese mensaje en ese contexto. En este enunciado, yo estoy grabando ahora un audio explicativo, el significado de yo será Patricia, la persona que está hablando. Si vosotros decís yo, ese significado ya está cambiando. Yo no es Patricia. Y ahora también se referirá al momento en el que ese mensaje se esté emitiendo. Ahora que son las 7 menos 20.
que es cuando yo estoy grabando este audio explicativo. ¿Bien? Vamos a fijarnos ahora en estos ejemplos. Fijaos en esta pregunta. Dice, ¿son marcas deísticas estas expresiones? Estoy en Madrid, es la primera, y en el año 1936 se inicia la Guerra Civil Española. ¿Creéis que son deísticas estas expresiones? No, no son expresiones deísticas. Vamos a ver por qué. En Madrid es verdad que indica un lugar, es un circunstancial del lugar, sin más, pero no es un elemento deístico. Madrid es una expresión definida, siempre va a ser el mismo significado. Madrid es la capital de España o Madrid es una ciudad española. Su significado no va a variar en ningún contexto, ¿vale? Si yo digo en el año 1936, tampoco tendría una deísis temporal. Es un año concreto, es una expresión definida, concreta, siempre va a ser la misma, el año va a ser ese. El significado no va a cambiar dependiendo del contexto. Entonces, ¿cuáles van a ser marcas deísticas? Si yo tengo que comentar un texto y tengo que hablar de la deísis, ¿en qué palabras me tengo que fijar? ¿En los sustantivos? No. Los sustantivos no son, como acabamos de decir, ni los adjetivos, ni los verbos, no son elementos deísticos. Las palabras que tienen significado ocasional son los pronombres, sobre todo de primera y segunda persona, como hemos dicho, porque son los elementos que intervienen en la comunicación, las personas que intervienen en esa comunicación, el emisor y el receptor, yo, tú, nosotros, y a veces el de tercera persona, los pronombres de tercera, sí está en ese contexto. También los determinantes son marcas de persona, mi, tú, este de tercera, si estuviera en la tercera persona en ese contexto. Las desinencias verbales, pero no la raíz. En el verbo escribo, la palabra escribo, esa O es una desinencia. Las desinencias que marcan persona. La O indica que es primera persona de singular y además es deísis temporal, presente. Es una marca de presente, por tanto, también puedo justificar la deísis en el comentario de texto a través de las desinencias verbales. Pero como digo siempre que veáis ejemplos de primera persona o de segunda, son los mejores que podemos coger para hablar y para justificar la deísis. Y por supuesto los adverbios de espacio y de tiempo. Ahora, aquí, hoy, que son palabras de significado ocasional. Os dejo aquí un pequeño texto donde os he señalado mecanismos de cohesión. Tendréis que parar este vídeo, lo leéis bien, están ya las palabras marcadas y tenéis que intentar ver qué mecanismos de cohesión se ha utilizado en cada una de estas oraciones, ¿vale? Cuando lo veáis y lo asimiléis, pasáis a la siguiente diapositiva porque vais a ver ahí las correcciones. Que son estas de aquí, ¿vale? Pero no paséis esta diapositiva sin antes haber escrito o al menos haber reflexionado sobre por qué yo he marcado con colores esos elementos. Si queréis practicar un poquito más los mecanismos de cohesión, podéis pinchar en este enlace que encontré en internet y aquí podéis matizarlo un poquito más y bueno, si tenéis alguna duda, no dudéis en escribirme. Un besito a todos y gracias por haber estado aquí y haberme atendido. Hasta pronto.